Así como estamos, hermanos, vamos a leer, hermanos, del versículo número 6 al versículo número 8 de este libro de Miqueas, capítulo número 6. Dice la palabra de nuestro Dios. Todos juntos, hermanos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el frito de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Te damos muchas gracias, bendito Padre, en esta tarde, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy estamos delante de tu presencia reconociendo primeramente que tú nos has sacado, Señor, mi Dios. Sabemos ciertamente que aún, Señor, todavía el pecado se encuentra en nosotros, porque somos rebeldes y contumaces, Padre. Sabemos, Señor, sabemos hacer lo bueno, Señor, y no lo hacemos. Pero también sabemos, bendito Padre, que tú pagarás a cada uno conforme a sus obras, bendito Padre. Ten piedad, Señor, y ten misericordia de nosotros. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y podamos comprender, Señor, que tú estás pidiendo, Señor, un corazón dispuesto, un corazón que pueda ser guiado por tu Santo Espíritu y que tú recibas la gloria y la honra en cada una de las obras que hacemos diariamente. Te quiero pedir, Dios, la dirección de tu Santo Espíritu, para que todas las palabras que el día de hoy se proclamen, Señor, sean conforme a tu voluntad y que podamos aprender, Señor, ciertamente lo que tú demandas para tu pueblo. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, por favor, sus lugares, hermanos? Bien, hermanos, una de las distintivas que tiene la iglesia presbiteriana, hermanos, es que la iglesia presbiteriana es una iglesia de orden. ¿Y por qué digo de orden, hermanos? Porque ciertamente nos debemos apegar fielmente a lo que nos rige y entre ellos recordemos que también ciertamente nos debemos de apegar a lo que el calendario litúrgico presenta. Recordemos que venimos desarrollando ciertamente las enseñanzas que tenemos en los cánones de Dort. Pero a partir de hoy, hermanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a desarrollar lo que este calendario litúrgico manda. Y que ciertamente nosotros vamos a entrar a un periodo que el calendario litúrgico marca como el periodo de la Cuaresma. En este calendario litúrgico, hermanos, encontramos las celebraciones que la iglesia debe de guardar. Recordemos que ya hemos, en este calendario litúrgico, celebrado varias fechas que son muy importantes, hermanos, iniciando este calendario litúrgico con el periodo del Adviento. Fue un tiempo en el cual la iglesia se preparaba para uno de los eventos más importantes, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros celebramos en este calendario litúrgico lo que conocemos como la Epifanía, donde nosotros comprendemos que una de las manifestaciones más importantes que nosotros tenemos es el nacimiento de nuestro Salvador. Pero también podemos comprender en esta Epifanía cómo el Señor se ha manifestado no solamente a su pueblo,
sino también a los gentiles. Y también nosotros vemos, hermanos, que después de este periodo de Epifanía, es necesario, hermanos, que ciertamente se celebre este periodo. También es un periodo de preparación, hermanos, donde se menciona que es el periodo de Cuaresma. Pero este periodo de Cuaresma, hermanos, tiene un periodo de 40 días antes del domingo de Pascua de Resurrección. En las iglesias presbiterianas se debería de celebrar ciertamente este periodo de Cuaresma, pero la mayoría de las iglesias cristianas piensan que esta celebración es única y exclusivamente de la iglesia romana, hermanos. Pero a través de esta predicación del día de hoy nos vamos a dar cuenta que ciertamente no es exclusivamente de la iglesia romana, sino que la iglesia reformada también tiene que celebrar este periodo de Cuaresma. Bien, después de este periodo de Cuaresma, hermanos, ciertamente vamos a tener lo que conocemos como el Domingo de Palmas, o también conocemos como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo después con el Viernes de Crucifixión y después culminando con el Domingo de Resurrección. Pero no se acaba ahí el calendario litúrgico, sino también se celebra en este periodo de calendario litúrgico la Ascensión del Señor, seguida del Pentecostés, y el calendario litúrgico termina ciertamente con la obra del Espíritu Santo en la iglesia, como el Espíritu Santo es que obra todos los días en la iglesia del Señor, hermanos. Pero como presbiterianos y ciertamente como ordenados, ciertamente debemos nosotros apegarnos al calendario litúrgico. Bien, el día de hoy, hermanos, vamos a empezar a desarrollar este periodo de Cuaresma. Y en este periodo de Cuaresma lo que la iglesia debe de hacer es una correcta preparación del conocimiento de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el desarrollo de su obra de redención, ciertamente aquí en la tierra. Y para poder iniciar, hermanos, vamos a tocar dos puntos que son fundamentales que la iglesia debe de conocer. Primero, ¿cómo celebra la Cuaresma la iglesia romana? Segundo, ¿cómo debería de celebrar la Cuaresma la iglesia reformada? Son simplemente dos puntos que vamos a tocar el día de hoy, pero que nos van a dar mucha luz, hermanos, de lo que está haciendo la iglesia romana y lo que nosotros debemos de hacer como iglesia reformada. Bien, vamos a iniciar con el primer punto. ¿Cómo celebra la Cuaresma la iglesia romana? La palabra Cuaresma proviene del latín cuadragésimo, que significa 40º día, en referencia al periodo que abarca esta celebración. El inicio de la Cuaresma está marcado por el miércoles de ceniza, pero está precedido por los festejos del carnaval. Y el final de este periodo es marcado con el domingo de Pascua. Debemos de considerar primeramente la celebración del carnaval, hermanos. Aunque ciertamente esta celebración no es una celebración de la iglesia romana, se desarrolla ciertamente antes del periodo de Cuaresma. La palabra carnaval se deriva del italiano carnavale y está compuesto por dos palabras, la palabra carne y la palabra vale, que tiene como significado despedida de la carne. Al principio los carnavales eran desfiles caracterizados por disfraces y máscaras, caravanas y bailes. Pero al pasar el tiempo nosotros nos damos cuenta, y esto es evidente, hermanos, porque se han distorsionado de una forma desmedida, que ahora se desarrollan todo tipo de depravaciones, hermanos, en este tipo de carnavales. ¿Consideran estas personas que desarrollan estos carnavales que deben dar rienda suelta a la carne? Porque después de estos 3 días que duran los carnavales, ciertamente estas personas tratan de vivir una vida recatadamente piadosa,
porque van a entrar a un periodo de cuaresma, hermanos. Le dan rienda suelta a la carne en estos 3 días de carnaval, hacen depravaciones, hacen orgías, hacen embriagueces, etcétera, todo lo que se manifiesta en estos carnavales, y después de pasar estos 3 días son muy piadosos, porque va a empezar el periodo de cuaresma. Bien, podemos ver, hermanos, ciertamente que de este periodo de carnaval sigue el periodo de la cuaresma, que según la Iglesia romana inicia con el miércoles de ceniza y que continúa con un periodo de 40 días. Es un periodo en el cual abarca la cuaresma, hermanos. Y podemos ver, hermanos, lo que la Iglesia romana es lo que le demanda a sus feligreses. ¿Qué es lo que la Iglesia le está diciendo a los feligreses que deben hacer? Primero, la Iglesia romana dice que los feligreses deben de tener un periodo de preparación. Bueno, esta preparación implica una purificación y después es seguida de una reflexión y continúa con una conversión espiritual. La Iglesia de Roma llama a sus feligreses a abstenerse de consumir carnes rojas, guardar ayunos y hacer penitencias, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como si nuestro Señor Jesucristo hubiera hecho lo que la Iglesia romana está demandándole a los feligreses. La Iglesia de Roma inicia con un miércoles de ceniza, hermanos, un reconocimiento ciertamente de la condición del hombre, pero sin darle esperanza. Recordemos qué es lo que hace la Iglesia romana y le dice a sus feligreses, y lo que hizo el miércoles pasado, hermanos. Llama a sus feligreses y les pone una marca en la frente, una cruz. Y las palabras que le repiten a los feligreses son: del polvo eres y al polvo volverán. Estas simples palabras, hermanos, parece que no tienen significado, hermanos. Pero lo que nosotros podemos comprender en estas palabras es que no les están dando esperanza a sus feligreses, como si después de que las personas murieran, ahí se acabara todo. Están diciendo: viniste del polvo y te vas al polvo y se acabó. Entonces, ¿qué pasa entonces con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo? Porque nuestro Señor Jesucristo, después de que resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí reina con poder. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo murió como cualquier hombre, pero también resucitó. Pero la Iglesia romana lo que le está diciendo a sus feligreses es que ciertamente tú vienes del polvo y te vas a quedar en el polvo. Contrario a lo que dice la palabra de nuestro Señor. Después la Iglesia romana, hermanos, continúa con las obras de supererogación. ¿Qué son las obras de supererogación, hermanos? Son obras que los hombres hacen de más para poder alcanzar el favor de Dios. Veamos lo que hace la Iglesia romana. Se abstiene de comer carne y de todo tipo de alimentos que le agradan al hombre, según ellos, para poder agradar a Dios. Muchas veces también, hermanos, indagando acerca de lo que hace la Iglesia romana, también dice la Iglesia que se abstiene. Los matrimonios se abstienen de tener intimidad entre ellos para estar más santos y para poder agradar a Dios. Pero también continúa la Iglesia con estas obras de supererogación, haciendo ayunos, hermanos. Y ellos lo sustentan, hermanos, porque dicen que nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días en el desierto. Y entonces la Iglesia romana le dice a sus feligreses que deben de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, así la Iglesia
debe de seguir el ejemplo. Bien, si fuera por seguir ejemplos, hermanos, ¿por qué no la Iglesia romana sigue el ejemplo de obediencia de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo, desde el momento en que nació, desde el momento en que fue ciertamente encarnado en esta tierra, dice la palabra de Dios que aprendió obediencia. Y en el transcurso de toda su vida de nuestro Señor Jesucristo, obedeció perfectamente a la ley de Dios. ¿Por qué no, en vez de ayunar, por qué no obedecen perfectamente a la palabra de Dios? Sino que simplemente lo que hace la Iglesia romana es obras, obras y más obras, hermanos, como ciertamente lo dice Spurgeon. Pero no se quedan ahí, hermanos, ciertamente la Iglesia romana, sino que también la Iglesia romana continúa con las obras de supererogación y ahora continúa con las penitencias. Las penitencias, hermanos, ciertamente no es más que pagar por el perdón de los pecados. Estas penitencias empiezan con una confesión auricular. Llegan los feligreses con los sacerdotes escuchan las confesiones de los feligreses y dependiendo de la gravedad del pecado, es la penitencia que es impuesta a los feligreses. Empiezan a pagar por todo aquello malo que hicieron. Si es un pecado muy escandaloso, la penitencia será muy grande. Si es un pecado muy pequeñito, la penitencia puede ser: reza un Padre Nuestro. No alcanzan a comprender, hermanos, que solamente existe un mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único y sumo sacerdote que puede interceder por el pueblo y que no se necesita más sacrificios por el pecado que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura lo ratifica en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podemos comprender, hermanos, y podíamos hablar todo el día acerca de lo que la Iglesia romana habla en este periodo de Cuaresma, pero el propósito no es resaltar lo que la Iglesia romana está haciendo. El propósito es qué es lo que nosotros debemos hacer ciertamente como conocedores de la palabra de Dios y como hijos de Dios, hermanos, en este periodo de Cuaresma. Es por eso, hermanos, que ahora vamos a entrar al segundo punto. ¿Cómo nosotros debemos de celebrar la Cuaresma desde la doctrina reformada? Bien, de la misma forma la Cuaresma es un periodo de 40 días antes de la Pascua, de la celebración del domingo de Pascua. Este es un periodo de 40 días. La Iglesia lo que debe de hacer es prepararse en conocer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el desarrollo de su obra de redención, lo que hizo en su vida, los milagros que hizo en esta tierra, y así llegar ciertamente a comprender lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la celebración de la Pascua. Recordemos ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo estaba con los discípulos celebrando la última Pascua, pero también estaba celebrando en ese momento el primer sacramento, que es la Cena del Señor. Y en el conocimiento de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo nos lleva después ciertamente a lo que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cómo fue crucificado, fue muerto y ciertamente resucitó nuestro Señor Jesucristo al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero ¿cómo debemos nosotros prepararnos, hermanos, para poder ser agradables al Señor?
Vayamos a lo que dice el libro de Miqueas, capítulo número 6, versículos del 6 al versículo número 8 que acabamos de leer hace un momento. Dice la palabra de nuestro Dios, Miqueas 6, del 6 al 8. Sigan con su vista, hermanos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Veamos lo que dice el profeta Miqueas, hermanos. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo que el profeta Miqueas le está diciendo al pueblo de Israel, hermanos. Pero para poder comprender esta parte de la Escritura, es necesario, hermanos, que comprendamos el contexto en el cual viene hablando el profeta Miqueas, hermanos. Si nosotros nos vamos al capítulo 6, versículos del 2 al 5, vamos a comprender por qué el profeta Miqueas ahora está hablando de esta forma. Dice Miqueas 6, del 2 al 5, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Dice la palabra de Dios. Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué te respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgad, para que conozcas la justicia de Jehová. En esta parte de la Escritura nosotros comprendemos de una forma clara cómo el Señor está airado con un pueblo rebelde y contumaz. Veamos las palabras que le está diciendo el Señor al pueblo de Israel. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? ¿No te das cuenta que yo te saqué ciertamente de entre todas las naciones, te hice un pueblo para que tú fueras un pueblo santo para mí? Le está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Y a través de todo este tiempo, desde que fuiste un pueblo santo, no ha habido más que para Israel bendiciones de parte de Dios. No ha habido un solo momento en que el pueblo de la nación santa no fuera bendecida por el Señor. Y veamos las palabras que el profeta Miqueas le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Al contrario, lo que has recibido de mí siempre han sido bendiciones. Siempre han sido cosas buenas. Te he cuidado, te he protegido. Y el profeta Miqueas, veamos lo que le dice al pueblo de Israel. Respóndeme. Reconoce ciertamente lo que te he hecho. Y dice ciertamente, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Recordemos lo que el Señor ha hecho al pueblo de Israel, hermanos. Podemos ver ciertamente cómo el pueblo de Israel estaba sometido a la autoridad de los egipcios, cómo el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en este lugar ciertamente, y cómo el Señor de ahí lo sacó para formar una nación santa, un pueblo que debería de glorificar el nombre de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que el Señor iba con este pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto.
En la noche iba como una columna de fuego dirigiéndolos, y en el día ciertamente como una columna de nube iba el Señor delante de ellos. Y a través de todo este peregrinar que se dirigía directamente al monte Sinaí, el Señor siempre les proveyó de todo lo necesario. Pero el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, que a pesar de que él veía a este pueblo las maravillas de Dios y cómo lo sustentaba, seguía siendo rebelde y seguía siendo contumaz. Y también dice la palabra de Dios: acuérdate ahora cómo aconsejó Balac, rey de Moab, y qué te respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgad, para que conozcas la justicia de Jehová. Podemos ver ciertamente cómo Balaam, Peor, ciertamente en vez de maldecir al pueblo de Israel, lo bendecía y hablaba bien del pueblo de Israel, porque el Señor ponía palabras en Balaam, Peor, para que el pueblo fuera bendecido por labios de este profeta. Y ahora podemos ver ciertamente lo que el profeta Miqueas le está diciendo. Entonces, ¿cómo me presentaré delante de ti? Acabamos de leer ciertamente lo que dice el capítulo 6, del 6 al 8. El profeta Miqueas le está diciendo ciertamente al pueblo de Israel y lo está exhortando, diciéndoles cómo deben de presentarte delante de él. Ya hemos visto cómo el profeta Miqueas está diciéndole al pueblo: ¿me presentaré ante ti con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué es lo que el Señor me está demandando ciertamente? El profeta Miqueas dice que no se agrada de la multitud de sacrificios, ya que de esta manera no se obtiene la pureza de la vida ni la seguridad del favor de Dios. El profeta Isaías, capítulo 1, versículos del 10 al 15, declara lo que el Señor está hablando de todos esos sacrificios que el pueblo de Israel está presentando. Dice Isaías, capítulo 1, del 10 al 15: príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Podemos ver ciertamente cómo el profeta Miqueas y cómo el profeta Isaías están declarando que todas estas ofrendas que trae el pueblo de Israel, el Señor ya se hastió, el Señor ya se cansó. Y no tanto por la ofrenda en sí, sino por la forma en la cual el pueblo de Israel las presenta. Si nos vamos al libro de Malaquías, Malaquías dice que todas las ofrendas que traían, las ofrendas eran de lo peor. Los machos cabríos que traían eran con defecto. Traían lo más malo del pueblo de Israel y se lo presentaban al Dios de los ejércitos. Y todavía el pueblo de Israel le dice al Señor: ¿en qué te hemos ofendido?
sabiendo ciertamente que todo lo que ha hecho en estas ofrendas es desagradable delante de los ojos de Dios. Y ahora el profeta Miqueas le dice al pueblo de Israel que él te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que está pidiendo Jehová de este pueblo de Israel. Y le dice solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo único que estaba pidiendo Jehová al pueblo que fue elegido por Dios era que fuera fiel al pacto. ¿A qué se refiere? Ciertamente que el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios y que Dios es el pueblo de Israel. Dios es el Dios del pueblo de Israel. Está diciéndole Dios que amaran a Dios sobre todas las cosas. Y nos damos cuenta que al último que amaban el pueblo de Israel era Dios. Y ahora está diciendo ciertamente nuestro Dios, por medio del profeta Miqueas al pueblo de Israel, que solamente hagan justicia, amen la misericordia y que se humillen ante Dios. Parece simplemente 3 peticiones que el Señor le está demandando al pueblo de Israel. Pero estas 3 peticiones que Dios le está demandando al pueblo de Israel son imposibles de realizar si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Si no fuera ciertamente porque el Señor es el que cambia el corazón del pueblo. El pueblo de Israel nunca se presentaría de esta forma si no tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Pero ahora esta forma de vivir del pueblo de Israel vamos a trasladarnos a nuestro tiempo, hermanos. Vamos a ver qué pasa ahora en esta época, hermanos. De la misma forma, en este tiempo, el Señor te está pidiendo lo mismo. No te está pidiendo que hagas ninguna obra de supererogación para el perdón de los pecados, para nada. Ni tampoco te está pidiendo que hagas holocaustos y ofrendas. De la misma forma como le dijo al pueblo de Israel, lo que te está pidiendo el Señor en este tiempo es que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de Jehová de los ejércitos. Es lo que el Señor también te está pidiendo en este tiempo, hermanos. Veamos lo contrario a lo que la iglesia romana está haciendo. En este periodo de Cuaresma, lo último que hacen ciertamente es humillarse delante de Jehová de los ejércitos. Lo que hacen es presentar obras y más obras, pensando ellos que por estas obras que ellos hacen pueden alcanzar el favor de Dios, hermanos. Pero lo lamentable, hermanos, es que aún dentro del pueblo de los cristianos, hermanos, parece que hemos sido influenciados por el pensamiento romano. Y pensamos que también nosotros debemos hacer obras para poder alcanzar el favor de Dios. Veamos ciertamente, hermanos, que dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, deben de haber estas distintivas para poder alcanzar el favor de Dios. Primero, lo que le está pidiendo a los cristianos en este tiempo: hacer justicia. Segundo, amar la misericordia. Y tercero, humillarte delante de Dios. De la misma forma, hermanos, es imposible cumplir con estos 3 requisitos que el Señor le está pidiendo a los cristianos en este tiempo si primero el Espíritu de Dios no regeneró tu corazón. Porque el hombre no puede cumplir ciertamente con estos 3 requisitos que el Señor te está pidiendo. Dice, hacer justicia. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno en esta tierra. Ni uno hay
que haga lo justo delante de los ojos de Dios. Si nosotros hacemos algo bueno, hermanos, no es por nosotros mismos, sino porque el Espíritu de Dios te llevó a que tú hagas esas cosas buenas, hermanos. Segundo, amar la misericordia. Sabemos que el designio del corazón del hombre es de continuo solamente en el mal, hermanos. Y que el corazón del hombre siempre está volteado a hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios y que no aman hacer misericordia. Veamos este pasaje de la Escritura, hermanos, ciertamente cuando se encontraba esta persona en aflicción. Recordemos lo que dice la Escritura, hermanos. Un sacerdote y no tuvo misericordia del que estaba en aflicción. Después pasó ciertamente un judío y tampoco tuvo misericordia, hasta que pasó un gentil y tuvo misericordia del que estaba en aflicción. Para que tú puedas tener misericordia de las personas, hermano, es necesario de la misma forma que tú tengas un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto no implica que tú lo pongas a disposición, sino que el Espíritu de Dios haya cambiado tu corazón para que tu corazón sea dispuesto, hermano. Y tercero, humillarte delante de Jehová de los ejércitos. Es ahí donde ciertamente hay un choque de lo que piensan los hombres a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, Mateo 16:24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Toma tu cruz y sígueme, dice nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más difícil que tiene el hombre, hermanos, porque en el hombre hay soberbia, porque en el hombre podemos ver ciertamente cómo hay rebeldía a la palabra de Dios. Y si Dios te está diciendo que te humilles, lo último que vas a hacer es humillarte, hermano, porque nadie va a querer dejar los deseos de esta tierra, hermanos. Y la palabra de Dios dice, si quieres venir en pos de mí, niégate primero a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es lo que hacen, hermanos, muchos cristianos? Hay ejemplos que podemos presentar, hermanos. Cuando son traídos a los pies de Cristo, hermanos, pensamos que estos cristianos son mejores que los que no conocen a Cristo, porque no tienen un conocimiento claro de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano implica no que tengas una posición mayor que los otros. Ser cristiano implica que vienes a servir a nuestro Señor Jesucristo y a servir a tu prójimo. Esto implica que debes de humillarte. Veamos ciertamente las obras de supererogación de la iglesia romana. El hombre deja de hacer las cosas que le agradan por agradar a Dios. Humillarte a ti mismo implica dejar de hacer aquello que para ti es importante con tal de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Que no tengas puesto tu corazón en las obras, sino tengas puesto tu corazón en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, para que nosotros podamos estar capacitados correctamente, para que en este periodo de Cuaresma podamos servir a nuestro Señor, es necesario que tengamos un corazón dispuesto para poder servir a nuestro Señor. ¿Y cómo podemos tener un corazón dispuesto si el corazón del hombre es continuo solamente el mal? El corazón debe ser dirigido por el Espíritu Santo.
El corazón debe ser dirigido ciertamente por la palabra de Dios. El corazón debe ser dirigido ciertamente por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Debe estar completamente un corazón nuevo que ame al Señor. Un corazón nuevo que, así como el apóstol Pablo decía, yo prefiero estar con el Señor que vivir en esta tierra, pero por amor a los elegidos es que todavía estoy en esta tierra. Un corazón que de verdad tenga puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo y no en las cosas de la tierra, porque dice la palabra de Dios, no os hagáis tesoros en la tierra, hacer tesoros en la eternidad, hacer tesoros en los cielos. Y es precisamente la forma en la cual nosotros debemos de desarrollar este periodo de Cuaresma, reconocer primeramente cómo hemos sido como pueblo, primero el pueblo de Israel, cómo había sido el pueblo de Israel a través de todo este periodo de peregrinación. Dios fue bueno y misericordioso con este pueblo de Israel y nunca les faltó nada. A pesar de que fue bueno y misericordioso, el pueblo de Israel fue rebelde a su Señor. Y ahora como cristianos, hermanos, ¿cómo ha sido el Señor con nosotros? ¿Qué nos ha faltado? ¿Cómo ha sido Dios con cada uno de nosotros en nuestra vida, hermanos? ¿Cómo debes de presentarte delante de los ojos del Señor? Con un corazón dispuesto, un corazón que quiera glorificar el nombre de Dios, un corazón que ame al Señor, hermanos, y no presentar obras y obras, como lo presenta la Iglesia romana. Y por eso, hermanos, para poder concluir, este periodo de Cuaresma es un periodo importante, hermanos, y está marcado ciertamente en el calendario litúrgico. Debemos de desarrollarlo, hermanos, de una forma correcta, comprendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en esta tierra, desarrollar su obra de redención, ver los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, ver hacia dónde se dirigía, hermanos, ciertamente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz, hermanos, a resucitar y a tomar su lugar que solamente a Él le corresponde, ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este periodo de Cuaresma la Iglesia debe de comprender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra, hermano. Si no lo alcanzamos a comprender, hermanos, que el Señor confirme en nuestro corazón, hermanos, el propósito por el cual vino nuestro Salvador. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. ¿Cuántas gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde? Ayúdanos, Señor, a poder comprender cuál es tu voluntad. Es muy fácil, Señor, que el hombre se desvíe, Señor, porque el corazón del hombre, Señor, es duro, Padre. Se revela a tu palabra, Señor, pero confiamos, Señor, en que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a través de todo este tiempo, Señor, de preparación. Tú, Señor, convence en nuestro corazón lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, Señor, en esta tierra. Y todo lo que hizo Dios, lo hizo para nuestro propio bien. Y por amor, Señor, a tu nombre. Cuántas gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.